Hola, muy buenas tardes. Es para mí un placer estar aquí el día de hoy. Yo soy Nadia Catán y me honra compartir este espacio con el rabino Moisés Chicurel, quien ya tiene un segmento bastante conocido titulado Las cosas como son. Así que en esta ocasión vamos a renombrar un poquito este segmento y a llamarle preguntas incómodas al rabino, porque eso es precisamente lo que pretendo hacer aquí, hacer un poquito de preguntas incómodas que nos permitan crear pues un diálogo y sobre todo llevar un poquito de cultura judía a todo el público que nos escucha. Muchísimas gracias, Nadia. A nuestros suscriptores del canal de la comunidad sefaradí les quiero decir que para nosotros realmente es emocionante tener a Nadia en este nuevo segmento. Nadia es una periodista con una amplia trayectoria y por si han estado escondidos bajo una piedra en los últimos años, por favor vean su trabajo en Enlace Judío, que es realmente ejemplar. Yo personalmente lo admiro mucho, como te decía, Gracias. fuera de cámara, y nos emociona mucho poder tener este trabajo en conjunto con Enlace Judío para que podamos difundir las ideas del judaísmo mucho más ampliamente a través de este medio de difusión del judaísmo en México que realmente va a la vanguardia. Y pues muchísimas gracias. Pues bueno, rabino, desde afuera podría parecer que el pueblo judío está completamente unido, que todos están siempre unidos, homogeneizados bajo la misma ideología y religión. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad y quisiera preguntarle, vayámonos al pasado primero que nada. ¿Cuándo podemos encontrar las primeras divisiones en el pueblo judío? Yo creo que tenemos que irnos a la historia bíblica. El pueblo de Israel nace con una diversidad que se vuelve un conflicto desde el inicio. Cuando nuestro patriarca Jacob es llamado Israel, es justamente en el momento en el que está terminando de tener a sus hijos. Los 12 hijos de Jacob que iban a ser entre todos ellos juntos el pueblo de Israel. Y como bien lo sabes, la narrativa de la Torah es muy clara con respecto a la envidia que había por un lado de los hermanos de Yosef en contra de Yosef, y también por otro lado la Torah es muy clara cuando dice que Yosef hablaba mal de sus hermanos, que los criticaba ante su padre, y ahí es como vemos que en el nacimiento mismo del pueblo de Israel ya empieza a haber estas divisiones. Yo creo que es endémico del pueblo judío, porque el pueblo judío está proyectado desde sus inicios espirituales a ser diverso. El reto para quienes somos hijos de las 12 tribus de Israel es encontrar la manera en que esta diversidad no se convierta en divergencia, que pueda llegar a haber comunicación sana entre todas las ideologías que hay dentro del pueblo de Israel. Y desde el primer momento esa era la intención. A los propios hermanos, hijos de Jacob, les costó mucho trabajo poder llegar a desarrollar esa comunicación, ese entendimiento, y lo lograron al final de su vida. Yo creo que la narrativa de la Torah en ese sentido es muy clara y nos presenta cuál es nuestro reto y cuál es la meta, hacia dónde tenemos que llegar. Eso comenzando con la historia bíblica. Y de ahí hasta hoy en día podemos encontrar en cada generación que ha habido fragmentaciones. Hay algunas que por supuesto nacen de la genuina validez de la diversidad, y tristemente algunas otras que nacen pues por rencillas políticas, por intereses, por tratar de obtener poder, y esa es una realidad que impera, que nos domina. Y sí creo que hacia afuera del pueblo judío sí tenemos una unión real. Tú decías en tu pregunta inicial que aparenta que por fuera somos muy unidos. Yo creo que sí somos muy unidos. Sí tenemos algo que nos une, nexos muy poderosos, pero tal cual como sucede en una familia, esos mismos nexos que son un pacto intrínseco entre los seres humanos, también dentro de casa a veces se dan cierto tipo de conflictos que son naturales en una familia. El tema es poder encontrar el equilibrio en todo ello. Claro, puedes
pelearte mucho y muy fuerte con un hermano, sin embargo el amor ahí está y al final y al cabo en la balanza es lo que más pesa. Me estoy yendo ahora, por ejemplo, ahorita que estamos en tiempos de Hanukkah, a ese tiempo de los jasmoneos, cuando el helenismo brillaba alrededor con toda su belleza, su filosofía y pues hay que decirlo también, su sexualidad, su deporte, su cultura y esfuerzo por el cuerpo humano, y el judaísmo se enfrentó a una gran amenaza porque dentro de sus filas pues encontraron varios desertores que definitivamente decidieron unirse al mundo heleno. ¿Qué nos dices de estos momentos álgidos en la historia del pueblo judío? Es excelente la pregunta y además está completamente vinculada a el tema de Yosef, de Yehudá, de sus hermanos. Primero voy a responder la parte en particular de los retos de Hanukkah. Muchas veces nos quedamos solamente con la idea de que esto se trató de una imposición externa al judaísmo, en este caso en particular el gobierno seleucida, que era un poco más beligerante, más impositivo en su política en relación con lo que, por ejemplo, era el reino o el imperio tolemaico. Para contextualizarnos nada más un poquito, durante la época del helenismo, el pueblo judío, el territorio de Israel, estuvo durante un periodo de aproximadamente 170 años entre el gobierno de los tolemaicos y de los seleucidas. Esto le representó al judaísmo un reto que no tenía precedentes. A nivel intelectual, a nivel de filosofía, los pueblos circundantes en la época bíblica del pueblo judío realmente tenían, pues obviamente, rituales paganos de una calidad moral que para la Torá era muy claro, que eran muy bajos y era pues una transmisión generacional muy fuerte de cuáles eran las diferencias ideológicas entre Israel y los vecinos circundantes. Cuando llega el imperio, en este caso no se le puede decir griego, pero vamos a llamarle el helenismo como tal, le representa al judaísmo una prueba y un reto al cual no se habían expuesto nunca, que era por primera vez encontrarse con una ideología vasta, diversa, profunda, que sí podía llegar a ofrecer algo distinto al judaísmo, distinto a la religión tradicional de Israel, que fuera llamativo a nivel emocional, a nivel intelectual y que fuera retador también. Entonces, en todo este tiempo, durante 170 años, se va dando una transmisión de ideas que hoy en día podemos encontrar muchísimas ideas originalmente judías en corrientes muy específicas de pensamiento filosófico post-helenístico y también, por supuesto, encontramos ideas que son completamente griegas, pre-helénicas, helénicas y post-helénicas de diferentes épocas de filosofía dentro de la literatura rabínica. Entonces sí hay que darnos cuenta de que hay un momento de transmisión de ideas muy importante ahí. Por eso es que se generan estas facciones. Hay gente que empieza a apoyar de alguna forma el amalgamamiento de la sociedad judía con la sociedad helenística y para ello había diferentes opiniones. Había quien pensaba que esto solamente tenía que ser a nivel de un buen gobierno, de buenas relaciones, y hay gente que no, hay gente que compró y adquirió completamente la forma de pensar del helenismo, muy particularmente del epicureísmo, que queda como una huella muy profunda al nivel que hoy en día muchísima gente que quizás no lo sabe, pero el epicúreo, el epicoros, se convierte en el paradigma del hereje. Es una palabra que mucha gente ni siquiera sabe que viene del griego. Es más, que era el nombre de un filósofo en particular que tenía un modelo de pensamiento particular. Pero ahí podemos darnos cuenta de hasta dónde impacta este reto, esta exposición ante una sociedad
con mucha riqueza intelectual, con mucha riqueza cultural, a la cual tuvieron que exponerse. Y en mi opinión, creo que por eso también, lejos de nada más el mensaje educativo que tiene Hanukkah, yo creo que los sabios de la época de los Hashmonaim, cuando establecen que Hanukkah tiene que ser una fiesta que pase de generación en generaciones, porque se dieron cuenta que hay elementos muy particulares en lo que sucede en esta época de la historia que iban a ser requeridos y que serían necesarios y quizás indispensables para el futuro del pueblo judío, que nacen en esta época. Entonces, por eso se estableció una fiesta que hoy en día es de las más representativas del judaísmo, por la necesidad del mensaje que tiene para poder sobrevivir a los retos que a partir de ahí se iban a presentar y que se han venido presentando de manera continua, ininterrumpida durante los últimos 2000 años, que es la autodeterminación del judío en su cultura, en su filosofía, en su pensamiento, de manera integral, completa, y que no tenga por qué esconderse o sentirse menos ante la complejidad y la variedad, diversidad de las culturas a las cuales se ha enfrentado y expuesto desde esa época hasta hoy en día. Y es que lo que dices es cierto, es este momento del helenismo cuando se sufre por primera vez en la historia este mundo globalizado, en donde combinarse con otras culturas puede ser sumamente atractivo, pero en combinarse también puede estar diluirse. Y continuando con la historia, Rabino, podemos seguir y pasar por la Edad Media hasta que ya nos encontramos en el siglo XVIII y XIX, cuando hay una división más importante todavía en el pueblo judío, que es entre esta gente secular que decide abandonar un poquito el judaísmo, dejarlo atrás, como cambiar de piel para emanciparse por completo, entrar a las universidades, combinarse y pues crecer profesionalmente en todas las oportunidades que se les brindan. Y estos judíos asustados con estas puertas abiertas que creen que estas puertas abiertas pueden amenazar al pueblo judío y su histórica existencia. ¿Qué podemos decir de este momento tan importante? ¿Continuará esta división hoy en día que surgió en el siglo XIX, XVIII? Como te decía, yo creo que es una continuidad. Creo que estas divisiones se magnifican en el siglo XIX por las oportunidades de la emancipación, las oportunidades de las revoluciones nacionalistas que se dieron en el siglo XIX, del liberalismo, que le presenta al judío oportunidades que no había tenido en el renacentismo o en la Edad Media. Son simplemente oportunidades que no estaban ahí. Entonces, por eso yo hablaba hace un momento de autodeterminación. En el siglo XIX se dan dos formas de reaccionar ante los retos que tú mencionas, que están relacionadas con Hanukkah y con Yosef y sus hermanos. Yosef y Yehudá representan dos aspectos del judaísmo que son complementarios y son indispensables, se requieren el uno al otro. El sentido interno de la Torah, el sentido legal de la Torah, la parte de la halajá, la parte del Talmud, la parte de la ley judía y de la trascendencia judía desde dentro. Eso es lo que representa Yehudá. Hay un versículo en la Torah que lo dice de una forma muy clara. Lo yasur shevet mi Yehudá umhukek mi ben raglav. No va a dejar de haber la vara del gobierno de la tribu de Yehudá, ni los legisladores de su descendencia. Quiere decir que Yehudá representa esa parte interna. Yosef, en cambio, representa esta apertura que tiene el judío hacia el mundo externo. El rostro externo, brillante. Yosef era brillante. Yosef, nuestros sabios nos decían que, de hecho, la propia Torah dice que vestía de una forma especial, y nuestros sabios nos decían que él era muy cuidadoso también de su aspecto físico, y eso le representó muchísimos retos, muchísimos problemas en su vida. Pero realmente lo que logró Yosef de poder estar en el gobierno de Egipto, de ser el virrey de Egipto, que de facto era el regente del gobierno en el día a día, y de tener esta capacidad de comunicar con las naciones, este es Yosef.
Y por eso también en la literatura cabalística, que es una tradición sefaradí muy clara para quien conoce de esto, existe el Mashiach que viene de Yosef y existe el Mashiach que viene de David, porque el proceso de redención del pueblo judío no solamente se encuentra en su parte interna, se encuentra también en la relación que un pueblo autodeterminado tiene que tener con el resto de las naciones que lo rodean. Hoy en día, más que nunca, después de la independencia del Estado de Israel, necesitamos este complemento. Justamente en el siglo XIX, cuando se abren las puertas, es cuando se notan de nuevo estas dos tendencias. Y el manejo de las tendencias es lo que causa o desata toda esa fragmentación de la que tú hablas. Hay quien se pone frente al mundo moderno con todas esas oportunidades y dice, nosotros tenemos una identidad milenaria, no menos brillante y no menos rica que todo lo que nos rodea, vamos a rescatarla, vamos a volver a darnos cuenta de toda esa riqueza y toda esa belleza que hay dentro del propio pueblo de Israel. Y hay quien dice, no, hay quien dice, esto es un gran riesgo, hay quien dice, esto es un riesgo existencial, no estamos listos para esto y al contrario, tenemos que cerrar filas y tenemos que limitar esos contactos, justamente porque no estamos habituados a estas relaciones de apertura. Lo que va a pasar es de que nos vamos a ir por completo con estas oportunidades. Y la verdad es de que suceden ambas cosas. Hay gente que se deja llevar por completo. Hay gente que quizás en un desconocimiento de su propia identidad, en un desconocimiento de su propia Torah, en un judaísmo que solamente era un judaísmo sobreviviente de todas las persecuciones, de todo lo que tuvo que pasar durante esos 2000 años, 1900 y pico de años. Y desconocedor de su propia identidad, se deja llevar por esa apertura repentina. Es necesario que tengamos esa fortaleza de la identidad interna que representa Yehudá, con un conocimiento profundo de nuestras leyes, profundo de nuestra identidad, y también que poco a poco lleguemos a tener el brillo de Yosef, de la comunicación con las naciones. Y cuando eso se dé, que de hecho poco a poco se está dando actualmente en la sociedad israelí, y yo tengo mucha esperanza de que realmente hacia allá estemos yendo, eventualmente vamos a poder ser nuevamente Israel, porque mientras no se compaginen estas dos ideas, somos tribus de Israel, somos Shivtei Israel, no somos Israel como una nación, sino con todos con todas estas facciones y divisiones, somos solamente tribus de Israel. Rabino, mencionó usted a la sociedad israelí, y es que quizá esta es una de las sociedades más divididas del mundo. Tenemos a personas de derecha y personas de izquierda, tenemos a árabes y a judíos, y tenemos por supuesto una de las divisiones más importantes, que es los religiosos con los laicos. Y es más, deberíamos de decir tal vez religiosos contra laicos. Pareciera que los religiosos están muy en contra y muy críticos de esta vida laica que a veces se vive, incluso como ellos la consideran, de libertinaje en un Tel Aviv, por ejemplo. Y tenemos también a esta sociedad laica que quiere presentarse ante el mundo como judíos que no precisamente están vestidos de negro, con sombreros, caminando en las calles, siendo en la mayor parte de la sociedad, pues, abrejim, gente que se dedica en su totalidad a estudiar. Y pues tenemos esta ambivalencia y esta lucha entre ellos de manera política, de manera social. ¿Qué podemos decir de esta división en la sociedad israelí y sobre todo qué tanto amenaza al Estado de Israel? Yo creo que esto inicia justamente en el siglo XIX. Hay autores, escritores brillantes que tomaron posturas de cierta rebelión, de cierta rebeldía beligerante en su forma de escribir con el judaísmo milenario. Y como te decía, estaban estas facciones del mundo rabínico tradicionalista que veían como un tremendo riesgo
la apertura hacia la modernidad. Entre muchos casos puedo citar en particular quizás a dos, Micha Yosef Berdichevsky y a Hadam. Cada quien en su forma y en su manera eran ciertamente críticos con la tradición judía milenaria y ambos tenían también cierto nivel de conocimiento de cómo funcionaba la sociedad religiosa de Europa. Evidentemente no tenían mucho contacto ni mucho conocimiento de la forma en la que se había adaptado el judaísmo sefaradí en el Imperio Otomano y en los países árabes, que es otra narrativa completamente diferente, pero para citar lo que pasó en Europa, que es más relevante en este sentido por el tema del sionismo también, que surge en Europa. Entonces, estos dos autores, conociendo el mundo judío social, porque hay que ser muy claros aquí, la sociedad religiosa judía también tiene capas, como toda sociedad. Va a estar la persona que sea religiosa porque es su modus vivendi. Va a estar la persona religiosa que a lo mejor tiene muchísimo conocimiento de ciertas áreas de la religión, pero en la parte de la filosofía o en la parte del pensamiento es completamente neófito. Entonces estas capas lo que generan es una sociedad compleja y en particular Micha Yosef Berdichevsky sufrió mucho en su juventud. Él era una persona extremadamente espiritual. Cuando tú lees sus diarios y cuando él era un muchacho religioso que se consideraban en esa época los masquilim toranim, así se les llamaba, los jóvenes que estaban por un lado entrando en la época de la Ascalá, pero que seguían comprometidos con la Torá. Y te das cuenta un poco de su vida, de su primer matrimonio, cómo lo obligan a divorciarse de su primera esposa porque sus suegros ven que él tiene esta apertura ante la literatura moderna, la filosofía, y se escandalizan sus suegros y lo obligan a divorciarse y él sale de eso muy golpeado. Él se convierte en un ferviente seguidor de Nietzsche y la narrativa de Micha Yosef Berdichevsky es completamente beligerante contra el judaísmo tradicional. Y la juventud europea que estaba llegando en las primeras oleadas a Israel está muy influenciada por él y también por Hadam, que tenían pues, sus propias divergencias y diferencias de opinión sobre el sionismo en general y también de qué es lo que debía de ofrecer el judaísmo para las siguientes generaciones. Pero esto impacta demasiado a la juventud y ahí es cuando se fragmenta la vida social judía de los europeos tradicionalistas que también llegaban a Israel o que muchos de ellos se quedaban en Europa y empieza a haber esta narrativa de mira, ellos quieren destruir el judaísmo y son el enemigo que surge desde dentro, cuando muchos de ellos simplemente lo que querían era pues plasmar un sueño de una realidad que era volver al territorio de Israel, que bueno, por supuesto que también en esa parte hubo debate, pero la mayoría de la gente que había en ese momento dejado la observancia, no es de que fueran ni ateos por convicción, ni que fueran gente que realmente quería abandonar su identidad o su judaísmo, simplemente era un reto nuevo al cual quizás realmente no estábamos listos. Hubo grandes rabinos que hicieron su máximo esfuerzo por tratar de mostrar esta belleza y esta profundidad a nivel intelectual del judaísmo filosófico, legal, con toda su profundidad, que hicieron grandes esfuerzos titánicos en su época, pero no tuvieron mucho eco, porque dominó más el miedo en ese momento que la capacidad de acción, de reacción positiva, proactiva ante lo que estaba sucediendo. Y es ahí cuando surgen todas estas narrativas. Y yo por eso siempre digo, hay una frase que yo siempre digo en mis clases, de que ya es hora que dejemos los debates de nuestros bisabuelos en la historia, porque realmente se convierte ya en algo irrelevante. Hay, como tú lo mencionas, gente que surge de los movimientos tradicionalistas que pues recibe esto por herencia. Así, tal cual, cuando crecen,
se les va diciendo y además se les va comprobando que hay una parte del pueblo de Israel que no los apoya, que no apoya el estudio de la Torá o que no entiende por qué una parte de la gente tiene que dedicar su vida a la Torá, qué tanto puede haber que no puedan dedicarse 4 años al ejército, etcétera, ¿no? Y empiezan a darse todas estas divisiones de facto en la sociedad por narrativas que el hijo recibe del padre, que recibió del abuelo y que realmente ya ni siquiera saben de dónde surgieron. Y también desde el punto de vista de la modernidad israelí, también hay esta narrativa generacional, transgeneracional, que descalifica completamente al judío observante de la Torá como alguien completamente retrógrada, que qué puede saber del mundo, que qué puede saber de la modernidad. Y entonces esta fragmentación se ha ido exacerbando hasta que yo tengo esta firme convicción y también, bueno, es parte del proceso de la redención de Am Israel, que esta crítica mutua tiene cierta razón, tanto por un lado como por el otro. Y eso hace que los hijos y los nietos empiecen a cuestionarse, y empiecen a reflexionar, y se empiecen a dar cuenta de que realmente es mucho más lo que une que lo que divide. Y yo creo que estamos en la época donde esto poco a poco va a empezar a fraguarse y realmente vamos a entender cómo tenemos que complementarnos y ser Am Israel. Claro, porque uno de los debates que más ha ocupado, sobre todo en temas políticos en el Estado de Israel, es si pues la sociedad ortodoxa debe de ir al ejército o no. Así que ante tanto debate, quisiera yo preguntarle a usted de manera personal, ¿qué opina? ¿Deben de ir los ortodoxos del Estado de Israel al ejército? Yo en lo personal opino que en la actualidad, como se maneja el ejército, con los cambios que ha hecho, con el esfuerzo, siento, genuino para poder permitir que un judío observante ortodoxo pueda mantenerse dentro de sus cánones sin tener que poner nada de su identidad en riesgo, en general creo que es un deber y un privilegio. Que si en algún momento alguno de mis propios hijos, el otro día justamente platicábamos, mi esposa me decía que se sentiría la más orgullosa del mundo si algún día uno de sus hijos llega y le llega vestido de jayal, o sea, se vuelve loca ella de la emoción. Vestido de soldado. Sí, perdón, de soldado. Estaría completamente viviendo un sueño, orgullosa. Sin embargo, sí tengo que ser muy claro en el sentido de que quien decide realmente dedicarse, y esto es muy, muy puntual, quien realmente decide dedicarse para contribución del propio pueblo a la Torá de lleno, con las evaluaciones necesarias, con la certeza de que realmente lo está haciendo así, creo que es un derecho que también dentro del pueblo de Israel se tiene que reconocer. Sobre todo en esas edades previas al matrimonio, creo que son años indispensables que para alguien que realmente se piensa dedicar al mundo de la Torá, que es extremadamente necesario. Yo no me puedo ver como rabino hoy en día sin lo que aprendí, sin lo que estudié y sin lo que pude crecer entre los 18 y los 22, 23 años. Sería imposible. Y te pueden decir, bueno, es como una carrera académica que puedes hacer después. Realmente, si no lo vives, es difícil de entender, pero no funciona. Porque son procesos que no nada más tienen que ver con si estudias o trabajas o vas al ejército. Son procesos integrales. Entonces yo creo que eventualmente la sociedad israelí debe de evolucionar en este sentido de también poder entender que es un derecho para la gente que realmente se va a dedicar a la Torah y que va a aportar con su conocimiento de Torah al pueblo de Israel, entonces que lo haga. Pero no por eso perder el compromiso con el Estado. Aquí es donde creo que viene una parte neurálgica, que al tener que decidir eso, el muchacho que tiene que decidir, voy al ejército o me convierto en un, entre comillas, desertor, avalado por ciertas leyes o como sea. Pero la sociedad israelí ya lo rechaza de facto, lo tiene orillado a sentirse que no fue parte de. Entonces eso es lo que ya impide que
hacia un futuro pueda evolucionar sintiéndose parte de la sociedad israelí moderna y contribuir a ella también de muchas otras maneras. Aquí la maduración tiene que ver con no tratar de jalar agua para tu molino en cuanto a lo político, porque la narrativa incendiaria en todos los lugares del mundo es igual. Entonces, las facciones políticas aquí lo que van a hacer o lo que han hecho es tratar de exacerbar la narrativa de estos contra los otros para poder garantizar un nicho de votación que pueda mantener o cambiar el poder con intereses que no tienen nada que ver con el judaísmo, ni nada que ver con Am Israel, sino simplemente cosas completamente misceláneas. Entonces, yo espero que llegue la sociedad israelí a una maduración, pero el mecanismo de esa maduración se tiene que dar a través del diálogo, a través de la comunicación. Y aquí me voy a permitir nada más agregar un minuto. Creo que los sefaradim y los judíos de fuera de Eretz Israel tenemos algo muy importante que aportar. ¿Por qué? Porque fuera de Eretz Israel hemos logrado hacer instituciones de sana convivencia. Fuera de Eretz Israel, en México en particular, hemos tenido la capacidad de basarnos en valores educativos compartidos que nos unen. Sí, por supuesto que hay grupos y hay extremismo en todos lados, pero sí creo que la sociedad judía mexicana tiene muchos más nexos que nos unen. Y en general, fuera de Eretz Israel, y te mencionaba el tema de los sefaradim, porque creámoslo o no, toda esta narrativa que se dio de las pugnas en Europa, nosotros no las recibimos tanto. Las empezamos a recibir mucho después. En los 50, 60, cuando empezamos con el tema y nos empezamos a permear un poco, pero todavía tenemos esa parte donde nos sentamos en la casa, el que cuida más, el que cuida menos, el que va a una escuela más religiosa, el que va a una escuela menos religiosa, y todavía tenemos esos nexos intrafamiliares que nos unen todavía, y creo que en eso podemos aportar mucho, pero el mecanismo es la comunicación y la apertura a la comunicación. Me queda claro, Rabino, que entonces hemos estado hablando a lo largo de esta conversación de las amenazas externas. Platicamos de este mundo heleno que amenazó 200 años antes de la era cristiana al judaísmo. Tenemos también este tiempo pues, de la emancipación en el siglo XVIII y XIX. Por supuesto, podemos seguir avanzando en la historia y tenemos que hablar de ahora las amenazas internas. En estas amenazas internas platicábamos de pues la división entre judíos seculares y judíos ortodoxos en la sociedad israelí. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que divide o lo que podría amenazar en mayor medida hoy la unión del pueblo judío? Si no nos apuramos a educar a nuestros hijos, a que tenemos que fomentar la comunicación, la sana convivencia, la tolerancia y entender que todos tenemos nuestra forma particular de ser, eso sí puede de verdad amenazar la continuidad, no nada más del Estado de Israel. Yo creo que esa sí es una amenaza profunda con respecto a la identidad judía. Voy a ampliar un poquito para que se entienda. Las diferencias pueden ser válidas. Los cuestionamientos, por supuesto que lo son. Las posturas son inevitables. O sea, de que va a haber gente que no va a opinar lo que tú opinas. Por más de que tú tengas bases, fuentes y que estés completamente convencido de que tienes la razón. Hay que tener diversidad. Y hay que saber y hay que comprender que esa diversidad se va a dar. Lo que yo creo que tenemos que hacer es, y se lo digo a mis alumnos en la preparatoria cuando tengo oportunidad de dar clases o cuando estoy con los grupos de universitarios, tenemos que entender cómo romper con esa narrativa de divergencia, de divisiones, porque si no, ya nuestros hijos y nietos ya no se van a ver como hermanos. Lo que nos ayudó mucho los 2000 años de exilio y de tener que ir de un lugar a otro, la inseguridad de no ser parte de las sociedades en las cuales vivimos por persecuciones, por antisemitismo, por lo que sea, que era terrible.
nos daba esa pauta de que a donde llegue, si me tengo que ir de aquí, habrá un judío que me pueda abrir su corazón, su casa y habrá oportunidades. Y lo vemos en la historia. Cuando algunos judíos eran expulsados de una región y se tenían que ir a otra, inmediatamente los que estaban ahí los ayudaban a amalgamarse, a poder tener desarrollo. Pero lo que sí podemos llegar a perder, y lo habíamos conservado durante todos estos 2000 años, es de que hoy en día tú ves aquí en México un israelí que de repente llega de allá para acá y oyes 3 palabras en hebreo, mi hermano, ¿sí? ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo? Mientras no estamos hablando de alguien que esté cometiendo algún ilícito, lejos y apartados. Pero hoy en día yo siento que ya no pasa lo mismo en Israel. Llegué un día tan emocionado después de un buen tiempo de no estar en Israel. Llego a Jerusalén, me bajo del avión, bueno, en Tel Aviv, llegué a Jerusalén tempranito en la mañana a rezar en el Kotel. Y caminando por ese caminito que es tan inspirador, porque además yo a Jerusalén entro caminando. Yo no entro en coche, me estaciono afuera o que me deje el taxi o el tranvía afuera, yo entro caminando. Y voy viendo las gentes, voy viendo las caras, voy viendo y literalmente vi a un soldado. Le digo, así como súper normal, súper natural, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Oye, ¿me puedes regalar una foto? Porque le quiero mandar una foto con un soldado a mi hijo. Y se me quedó viendo así como que, ¿me estás hablando a mí? ¿Sí? O sea, se sorprendió demasiado. No lo podía creer, ni que me estaba dirigiendo a él, ni que quería una foto con él. Ni me dice, ¿te estás burlando de mí? Así, literal. ¿Te estás burlando? Y dije, no, ¿por qué me voy a estar burlando de ti? Eres un soldado de Israel. Acabo de llegar de Hutzlaret. Siempre hablamos esto, lo tengo muchos años de no venir. Mis hijos, quiero mandarles una foto. Ah, bueno, ok, selfie, ta. Y eso es lo que me da miedo. Eso es lo que me da miedo. Lo que me da miedo es de que se nos pierda el sentido de hermandad. Realmente creo que es lo único que tenemos. Podemos tener diferencias de opiniones, diversidad, cuestionamientos, pero si se nos va eso, sí ponemos la identidad judía en riesgo. Hoy en día, la mayoría de los judíos ya viven en Israel. Muchos de ellos vuelven a salir, vuelven a irse a Estados Unidos, México, Argentina, Europa, vuelven a salir. Y ya si un judío sale de Israel y va y está fuera de Israel y ve a otro yehudí y ya no siente esa hermandad, eso sí me da terror, sí me da pánico y siento que es algo que nos urge hacer algo para cambiarlo. ¿Dónde se empieza? En las escuelas. Hoy en día estamos con toda la apertura y con toda la inclusión para una gama inmensa de cosas que hay a nuestro alrededor. Y puedo decir claramente que impera hasta de manera intolerante la tolerancia, que eso es tema para otro momento, pero hasta de forma impositiva la tolerancia impera, menos cuando se trata de nosotros mismos. Y eso sí me da mucho miedo. Entonces la propuesta desde mi punto de vista sería educar a nuestros niños a entender que tenemos una identidad, que tenemos una propuesta, que esa propuesta es válida dentro del marco de Am Israel y que sea uno más observante o menos observante, que uno tenga una tendencia de una ideología o de otra. Hay cosas que trascienden todo eso y que nos deben de unir. Y creo que se va a empezar a dar si es que educamos en las escuelas a nuestros jóvenes a entender que Am Israel es vasto y que esa diversidad y esa vasta manifestación de ideas diferentes lo que realmente hace es enriquecernos y no lo contrario. Dejar de tener miedo y llegar al punto de asumir la responsabilidad de que ya no estamos en el exilio, de que ya se pasaron los 2000 años de Galut y estamos empezando a construir de exilio, vamos a empezar a construir la nueva realidad de la redención de Israel como un Estado y una identidad y una nación autodeterminada por autoconvicción. Y si eso es más fuerte, entonces definitivamente veremos frutos. No todo, no creo que nos alcance
para ver esa máxima unión. Ojalá y sí, que venga el Redentor pronto y me desmienta, pero es un proceso largo. No por ser largo podemos dejar de hacerlo ya. Claro, y claro, tener siempre muy presente que la diversidad no tiene por qué separarnos. Podemos saber dentro de la comunidad judía, no solamente de México, sino del mundo entero, el pueblo judío, pues podemos tener un abanico, ¿no? Precisamente el judaísmo es eso. Hay personas religiosas muy sionistas, hay personas muy religiosas que no son sionistas, personas sionistas que no son nada religiosas. Tenemos un abanico muy amplio. No le tenemos por qué tener miedo a la diversidad. ¿Cómo la ejerce y qué tan fácil o difícil es el respetar a familias, a adolescentes que le pueden decir, ay no, yo respetar Shabbat para nada, no estoy nada interesada o interesado, nada que ver, no va conmigo? ¿Cómo ejerce usted esa tolerancia? Hay una palabra mucho más importante que es integración. Yo no tengo por qué tolerar a alguien si puedo integrar a esa persona con lo bueno que tiene en mi vida. ¿Dónde está la línea? Porque no todo puede ser como, sí, toleramos todo y estamos abiertos a todo, porque evidentemente hay un punto donde sí uno tiene que marcar una línea. ¿Sí? Cuando tienes a alguien que es una persona negativa, que causa daño, que es una persona que, no quiero decir cosas en particular, pero vamos a hablar de alguien que en todas las sociedades es reconocido como un transgresor, alguien que roba, mata, o sea, lo que tú me digas. Pero hay un punto donde, ok, ¿qué puedes integrar de esa otra persona en tu vida y qué no? ¿Cómo puedes comunicarte con esa otra persona en tu vida y cómo puedes también comunicar? Entonces eso es integración, eso se llama Ihud. Y de acuerdo a Rav Kook, que en toda la humanidad, y principalmente en Am Israel, los judíos tenemos la responsabilidad de encontrar el elemento positivo de quien todavía es alguien mayormente positivo, que es la inmensa mayoría de la humanidad, ¿ok? E integrarlo. Si hay una parte donde no estás de acuerdo, tienes derecho a no estar de acuerdo, a sanamente no estar de acuerdo. Por supuesto que yo creo que la mejor forma de vivir tu vida como judío es observando la Torah. Además, te ayuda de verdad a que tu vida sea exponencialmente más rica, trascendental y todo lo que quieras. Pero eso es lo que yo ya entendí. Si hay otra persona que no lo entendió, entonces, y eso en este momento no lo podemos integrar, entonces no es por ahí. No te integres o no te busques integrar en algo donde tú sabes que en este momento no hay el canal abierto, pero encuentra dónde sí. Tú crees en la compasión hacia las otras personas, en que hay que ayudar a otras personas, en que hay que hacer gesed, que es ayudar a otras personas. Bueno, vamos a unirnos con eso, porque eso es un valor neurálgico del judaísmo. Y que tenemos ahorita, sí, hubo un desastre en Tabasco, una inundación. ¿Qué podemos hacer? Oye, unas latas por acá, un poco de ayuda económica, un poco de comida no perecedera. ¿Qué podemos ayudar? ¿Qué podemos mandar? Hay un enfermo que no tiene para pagar la cuenta de su hospital. ¿Cómo nos podemos integrar? Y a lo mejor hay otras cosas que no van nada más por ahí. Cosas a lo mejor más particulares que solamente se pueden dar entre personas. Pero, por ejemplo, dos personas que les gusta mucho la historia, que es el caso en este momento, ¿no? Entonces, puedes encontrar una narrativa compartida que se enriquezca. Y a dos personas que les guste mucho la música también. Tienes que encontrar la parte que te integra, la parte que conecta. Y entonces ya no es tolerancia, ya es integración genuina, real. Aunque hay muchas cosas que no estás de acuerdo. Y eso es parte de la vida humana. ¿Quién está completamente de acuerdo en todo con su propia pareja? ¿Quién está de acuerdo en absolutamente todo con sus maestros, alumnos, padres o hijos? Nadie. Entonces, quien pretenda que para que pueda haber unión, todo tiene que ser absolutamente igual, piensa en un régimen totalitario. Eso es lo que hay que fomentar. No solamente tolerancia, sino ir un punto más allá, que es la integración en cuanto a lo que compartimos. Y lo que no, lo podemos discutir, lo podemos debatir, lo podemos platicar,
y cada quien saldrá enriquecido o más fortalecido en su propia visión, o, ¿por qué no? O sea, un verdadero filósofo siempre cuestionará aquellas cosas que cree que ya entendió. Rabino, finalmente le quiero hacer una pregunta para concluir. Hemos hablado en esta conversación de amenazas externas, internas. Desde su punto de vista, ¿cuál es la amenaza que existe hoy en día de manera más importante dentro de la comunidad judeo-mexicana en particular? ¡Wow! ¡Qué excelente pregunta! Para responderlo resumidamente, apatía. Ese es el gran riesgo que hay en la actualidad. Es un poco el resultado de generar instituciones exitosas. De repente un día una persona me pregunta, es que a mí, ¿qué me da la comunidad? Le digo, ven, se estaba saliendo de mi oficina. Ven, siéntate, le digo. Y estuvimos platicando 20, 30 minutos de todo lo que la comunidad le da. Y podría hacer esto muy largo contando toda la historia, pero resumiendo, le digo, está tan bien hecho y lo das tanto por sentado que ni siquiera te das cuenta. Está tan bien hecho y funciona como un engranaje perfectamente aceitado que tú sientes que así debe de ser. Que esos son los derechos que a ti te tocan simplemente por haber nacido. Pero nuestros padres, abuelos, bisabuelos no tenían ni idea de lo que hubiera sido su vida si hubieran tenido instituciones como estas. Y eso de dar por hecho las cosas lo que nos hace es ser apáticos. Porque ahí está. Porque si alguien muere, marcas y todo funciona. En una ocasión, en una entrevista que me hicieron en el radio, me preguntaron acerca de la Algebra. Yo pensé que iba a ser una respuesta de 5 minutos y terminamos hablando media hora de todo lo que hace esta institución en particular. Y quien me entrevistaba me decía, es que yo no lo puedo creer. No puedo creer lo que me estás diciendo. Y ni se diga todo lo que tenemos. La apatía, el pensar que todo eso es en automático y el no generar jóvenes que se comprometan a continuar con todo lo que ya construyeron nuestros padres y nuestros abuelos, yo creo que es el mayor reto interno de la comunidad judía mexicana. Que estos muchachos, que estas niñas, niños judíos mexicanos se comprometan, que no den las cosas por hecho. Generar las estrategias para que les caiga el 20, para que entiendan real que si ellos no se comprometen, todo esto sí se puede llegar a perder. La respuesta es magnífica. La comunidad judeo-mexicana es una estructura inmensa que funciona a la perfección. Todo lo que es enorme puede tener pues más dificultad para moverse y aquí no sucede así. Todo se mueve con una sincronía, con comunicación perfecta y habemos sí judíos más seculares, más ortodoxos, diferentes comunidades, algunas ortodoxas, otras conservadoras. Sin embargo, nos logramos comunicar a una única voz siempre de manera muy precisa y brindando una cantidad inmensa de servicios a todos los socios de las diferentes comunidades que desafortunadamente después de tantos años pues ya pueden caer en esta apatía, en dar por hecho que simplemente si alguien muere va a venir un comité de la Hebra Kadishá que se va a encargar de todo, que si hay algún enfermo en algún hospital o en alguna casa, hay un Bikur Jolim que se encarga de mandarte algunas cosas para Shabbat. Y tenemos comités hermosos que han trabajado por muchos años de manera altruista y no debemos de caer en ser malagradecidos, apáticos con estos servicios. Rabino, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante y espero que sea el comienzo de muchas otras más. Al contrario, yo soy el agradecido por dos cosas, por permitirnos llegar a toda tu audiencia, pero también por las preguntas tan enriquecedoras y que creo que de verdad podemos llegar a descubrir muchas cosas para la audiencia y contestar las preguntas incómodas. Claro que sí, así será. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde con el Rabino Chicurel. Gracias.